Si me permiten la palabra, quizás sea uno de los más brutales. ¿Por qué digo esto? Una organización internacional muy pero muy seria registró con nombre y apellido más de 150 torturas o personas torturadas en Rusia. Personas que quedaron vivas, que soportaron picana eléctrica y que lo relataron a los especialistas. Todo esto forma parte de una gran carpeta que va a ser puesta a disposición de los organismos internacionales para acusar a Vladimir Putin de todas las vejaciones que se realizaron en su país. Se llama Los 9 Círculos del Infierno y les cuento así por qué. El poeta y escritor italiano Dante Alighieri, el poeta y escritor italiano Dante Alighieri, conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras cumbres de la literatura universal, describe la visión del propio viaje en el ultratumba. Aquí el infierno está dividido en círculos, que son 9. Estas son algunas de las imágenes que el Dante inspiró a artistas, como por ejemplo Sandro Botticelli. De esa misma manera, los sobrevivientes de las ciudades ucranianas tomadas por el ejército ruso y recuperadas por los combatientes del país invadido, llamaron a los torturadores de Vladimir Putin por los métodos que utilizaban, los 9 círculos del infierno. Un informe del grupo danés contra la tortura, Dignity, recopiló y verificó testimonios inéditos de prisioneros de guerra en los territorios ocupados por Rusia. Hay relatos de soldados y civiles. Escuché cómo violaban a una mujer soldados durante 3 días. No sé qué pasó con ella, declaró un sobreviviente del centro de detención 145 en la región de Zaporizhia. El desgarrador testimonio forma parte de un extenso informe de la Organización Internacional de Derechos Humanos que difunde detalles hasta ahora desconocidos de torturas sistemáticas en Ucrania bajo la ocupación rusa desde el 24 de febrero de 2022. El título de la investigación, 9 Círculos del Infierno, surgió luego de una entrevista a un sobreviviente que estuvo encarcelado en la colonia 90, en la región de Kherson. El prisionero no podía soportar más torturas y, desesperado, pidió que lo mataran. Su torturador primero autorizó la ejecución, pero luego, refiriéndose al infierno de Dante como alegoría, dijo: «Espera, es demasiado pronto. Aún no has recorrido los 7 círculos del infierno». Al parecer, el torturador quería decir 9 círculos del infierno, pero se olvidó de 2. El reporte es un relato detallado de hallazgos desgarradores que describen crímenes de guerra rusos a través de 152 casos documentados de tortura. Las fotos que ilustran este informe son parte de los registros de la investigación de la ONG danesa. Por ejemplo, la fosa donde se encontraron los cadáveres y que también forman parte de la Fiscalía Regional de Kharkiv. El estudio explica que poco después de la invasión, las autoridades ucranianas perdieron el control efectivo de todo el sistema penitenciario y policial estatal en los territorios del este y el sur de Ucrania. Estas instituciones incluían 111 prisiones, 100 establecimientos policiales y cientos de instituciones sociales, como hospitales psiquiátricos. Esta otra fotografía es el pozo de agua residual donde estuvo detenido Oleg. Tras la liberación, se encontró en él el cuerpo de otra persona que fue asesinada. En estos lugares, el informe documenta numerosas violaciones de derechos internacionales humanitarios y de los derechos humanos, como torturas,
tratos inhumanos o degradantes, homicidios intencionados y ataques militares. De hecho, gran parte de la información recopilada señala posibles infracciones del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional, evidenciando presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La organización tiene información detallada para compartir con la justicia si avanza un proceso contra Putin y altos funcionarios. Los métodos de tortura documentados incluyen tortura física como palizas, descargas eléctricas, asfixia con máscaras o bolsas de gas, y condiciones carcelarias, en general, inhumanas. La tortura psicológica también es habitual. Simulacros y amenazas de ejecuciones o amenazas de violencia muy grave contra los presos y sus familiares. Me llevaron a una cámara de tortura. Era una habitación pequeña. Había una silla de hierro y una máquina de tortura de descargas eléctricas. Este es un testimonio clave porque reveló que, por regla general, la tortura eléctrica duraba entre 20 y 30 minutos y las palizas 1 hora. Al Oblast de Zaporizhia, según revela el informe, los ocupantes rusos trajeron con ellos instrumentos para tortura, entre ellos un equipo estalinista de 1937. La escala de tortura es tan grande que ningún ser humano puede soportarla, y al final incluso el que no quiere confesar termina confesando, afirmó casi resignado un testigo. Tras la liberación de Balakilla en Kharkiv, las autoridades policiales ucranianas hicieron pública información oficial sobre más de 40 personas que fueron retenidas en el sótano de la comisaría local y en un edificio vecino. Los testigos informaron de que se utilizaron diversos tipos de tortura contra los civiles, en particular descargas eléctricas. Otros sobrevivientes de un centro clandestino de tortura improvisada en el sótano de una comisaría, pero de Kherson, reveló: su diversión favorita eran los cables conectados a las orejas o en otras partes del cuerpo y las descargas eléctricas. Los investigadores de Dignity identificaron 12 centros oficiales de detención controlados por Rusia, donde se cometieron torturas. La investigación además asegura que la creación de cámaras de torturas improvisadas fue una de las primeras decisiones administrativas de la potencia ocupante rusa. Las pruebas de la existencia de estos lugares se encontraron tras la liberación de los territorios ocupados. En todos estos centros clandestinos, asevera el reporte, la tortura solía ir acompañada de otras violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales.